Cristina Fernández por tercera vez aquí sobre el balcón, segundo piso, que da a la calle San José. Anteriormente había salido, ustedes lo vieron, ¿no? Por la esquina también, ahora está en la calle, en el balcón del segundo piso que da a la calle San José. Ante la euforia, ¿no? Ustedes escuchen, Guille, lo que pasa cada vez que sale la expresidenta Cristina Fernández. Aquí hay gaseos, hay gente que vino de distintas partes del conurbano también. A pesar de la lluvia, Guille, están aquí saltando y esperando entonces la presencia permanentemente y el saludo, en este caso, de la expresidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández. Allí está en el balcón. Claro, a esta hora se ve bastante oscuro, Guille, el balcón. Se ve un poquito mejor de día. De todas maneras, ahí podemos ver a la expresidenta cómo está saludando para todos lados, para arriba, para abajo, para el centro también, quiero decir, a su altura también, ¿no? Hay gente que aparentemente la está viendo de los edificios de enfrente. Y aquí están entonces los militantes eufóricos con la presencia de Cristina Fernández. Esto está pasando ahora, y lo que nos relata Marcelo Padovani es en nuestro móvil en vivo en Constitución. Es la tercera aparición, como él mismo contaba, en el día, cuando se prepara todo para que Cristina Fernández entregue, como ella misma ya anunció, y lo hizo a través de sus abogados también, el próximo miércoles. Inicialmente el escrito de la justicia decía que lo tenía que hacer en los tribunales federales de Comodoro Pi. Ya se hicieron los estudios socioambientales del lugar que su defensa presentó ante la justicia para una presunta detención domiciliaria, que es ese departamento donde se produce en este momento el saludo. Tiene el ok de la justicia. Políticamente hablando, Guillermo Franco se manifestó en las últimas horas a favor de ese lugar como el del arresto domiciliario de Cristina Fernández, o por lo menos a favor del arresto domiciliario de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que resta saber ahora es si el miércoles llegará finalmente a presentarse a Comodoro Pi o la justicia pegará un volantazo, política mediante, como para hacer todos los trámites de rigor en el lugar de detención, si es que termina concediéndole ese departamento como lugar de detención de aquí en adelante. Pero esos son puntos que todavía no están claros, más allá de que están comunicados de esa manera. Hoy y a esta hora, el miércoles, Cristina va a estar llegando a los tribunales acompañada de una gigantesca marcha que ha convocado todo el peronismo, en este caso, unido detrás de esta causa. También podemos hablar más tarde sobre si esa unidad se corresponde con los cierres de listas en la provincia de Buenos Aires, donde no hay un correlato entre lo que pasa alrededor de la figura de Cristina Fernández y al mismo tiempo lo que sucede en el avance político y en la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires, donde se va a dar claramente una gran batalla con la fusión entre la Libertad Avanza y el PRO. Sí, te doy un detalle, compañeros, le doy un detalle en estos momentos. Juan Grabois, que se encuentra en el departamento de Cristina Fernández de Kirchner, va a salir por ese balcón y también le va a hablar a la militancia que está allí abajo. Es un dato llamativo que nos está dando en producción de último momento. ¿Pero hay sonido? No, a capela. ¿Y cómo lo van a escuchar? Hay mucha gente ahí abajo. Bueno, pasó la semana pasada, contábamos desde aquel balcón del Instituto Juan Domingo Perón, habló, entendemos que es lo mismo, va a ser la misma situación. Personas, trabajadores de prensa del propio Juan Grabois nos aseguran que estaría por hablar el propio Juan Grabois desde el balcón allí sobre San José 111. Probablemente se vea, si ese es el lugar de detención, una peregrinación constante por esa esquina y esas calles, pero también seguramente habrá algún tipo de restricción a lo que pueda hacer Cristina dentro del departamento e incluso en el balcón una vez que esté cumpliendo con su arresto. Ahora sí abandona el balcón, Marcelo, ¿no? Sí, ya abandona el balcón. Son apariciones de 3-4 minutos. 5 Ahí salió otra vez, a ver. Ah, sí. Fue a buscar una bandera. Una remera, ¿no? Fue a buscar la Volvió a bandera. salir, a ver, Puedo tirá un buscar plano algo, corto. Sí, a ver. O una remera. Fue a buscar algo, ¿no? Aparentemente. Es una remera, parece. Una remera. La está mostrando para el otro sorteará. lado, justo ahora. Argentina humana. Sí, de Grabois. Por eso te decíamos, expectativa también por lo que pueda suceder con un dirigente que había sido detenido la semana pasada y nosotros hablábamos ayer
la semana pasada, justamente el sábado, de ver la película, no solo la foto. Primero la detención de Grabois, después, previamente, la candidatura de Cristina, que no estaba oficializada, pero sí públicamente. Ya entiendo que a sabiendas de lo que podía pasar en función de la Corte, y luego este recorrido, esta manifestación importante que va a acompañar a Cristina, y fíjate cómo llegaban. Ahí vemos la imagen de Argentina Humana, la agrupación de Juan Grabois llegando a Constitución. Definitivamente esto es así. Cuando llega Cristina a dar la entrevista al canal de televisión, todavía no había diálogo, lo hemos contado ya, pero hay que contarlo otra vez. No había ningún tipo de diálogo con el sector de derecho al futuro, que en la provincia de Buenos Aires estaba marcando una diferencia, si se quiere, ideológica dentro del peronismo, con el liderazgo de Axel Kicillof. Eso había generado una tensión imposible de sobrellevar. Entonces, claramente esa situación se mantenía en esa condición hasta que Cristina da la nota televisiva y dice: yo voy a ser candidata en la provincia de Buenos Aires por la tercera sección. Ahora, ¿vos crees que Eso cambia radicalmente la situación? Pero claro, con el diario del lunes, uno supone que la misma información que empezó a circular 48 horas después ya estaba en poder, obviamente, del entorno de Cristina Fernández. De hecho, el primer contacto se produce al otro día de que ella anuncia su candidatura con Kicillof, o con su entorno inicialmente. No fueron charlas, sino que fueron mensajes, y después sí se encuentran. Pero eso no significó hasta ahora un acuerdo, porque después se acelera el proceso de la definición de la Corte sobre su causa, y esto obviamente suspende la negociación política y todo se pone detrás de lo que le estaba pasando personalmente a Cristina Fernández. De hecho, el PJ se convierte en el epicentro, y aquí hay que hacer una diferenciación, y ya te dejo al redondear lo que querías decirme, Barullo, porque el PJ es el partido justicialista, pero el peronismo, lo hemos dicho muchas veces, es algo mucho más amplio que el PJ. El PJ es la institución que ampara un sello, pero detrás de eso hay mucho más. Y muchos dirigentes que no se hablaban, que estaban peleados, que no tenían ningún diálogo, que ya no tenían puntos en común. Bueno, lo han encontrado en esta causa en estas últimas horas. ¿Esto significa una unión absoluta? En este punto sí. En este punto sí. Ahora, en el futuro, solo el tiempo lo dirá. Claro, bueno, te decía... Porque las tensiones van a aparecer antes del 29. Que vos sabés que en los últimos días, después de que se conocía el fallo de la Corte, empiezan a consultar si sos presidente, ¿indultás? Y Kicillof no fue muy claro. No fue directo. No fue directo. No tuvo una respuesta taxativa, no dijo sí, por supuesto. Situación que evidencia las tensiones, pero creo que acá las tensiones están de todos los sectores, pero acá se han unificado, como suele hacer el peronismo, que se unifica quizás frente a una situación adversa para ganar volumen político. Digamos, porque acá el recorrido de toda esta situación la pone a Cristina Fernández de Kirchner como la aglutinadora de todo un sector que está disperso frente a elecciones que son claves para la de medio término, para el propio peronismo en medio del gobierno de Javier Milei. Que se Milei. entienda bien lo que quiero decir, porque no tiene ninguna mala intención. Una cosa es ahora, porque Cristina ahora, hoy, en este momento, en esta escena que estás viendo en el departamento, no está presa. No. Cristina en este momento está actuando como la ciudadana que es, en libertad. Porque tenía 5 días hábiles. Ella tiene que presentarse en el marco de esos 5 días hábiles que incluye estos feriados en el medio. Ella dijo, voy a ir el miércoles. Esa situación va a cambiar, porque Cristina va a quedar en el medio de la escena, obviamente, como el eje aglutinante, si se quiere, pero políticamente no puede tener el mismo peso porque no puede actuar políticamente. Sí puede actuar, por supuesto, siendo quien es, y su voz va a tener el peso que siempre tuvo, pero tendrán que ser otros los que vayan a competir o a presentarse políticamente en las elecciones, y eso va a generar tensiones, no tengan ninguna duda, sobre quién es quién en este marco, sin la posibilidad de que Cristina pueda competir. Pero le vamos a preguntar a Diego Armesto, que él es abogado constitucionalista y está para hablar con nosotros, cuál es el marco para esa detención de la que tanto se habla en el Departamento de Constitución, si es que finalmente se da allí o en cualquier otro lugar que su defensa presente ante la justicia y la justicia apruebe. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, Guillermo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, ahí lo vi a Pablo también. Sí, acá está, al lado mío. ¿Qué tal, Diego? Lo estuve volviendo loco toda la semana
¿Cómo estás? Toda la semana lo volví loco. Son días Pero bueno, complejos, sí. ¿no? Pablo, acá estoy, ¿eh? Ahí está, vamos todavía. llegó Ernesto. Era No, sábado. porque además, encima en medio de todo esto, Sí. porque había mucha expectativa y mucho, desde las producciones y todo, llamando a los que saben, que son ellos, y encima se me engripa. En el medio. bueno. Claro, Pero bueno, bueno, tiene derecho. te veo, tiene veo derecho. que estás mejor, Diego. Gracias por estar. Sí, sí. En la semana me tenés, Pablo, para lo que necesites. Dale. Era un día gris, ¿viste? Era un día gris y no había que salir de casa. Está bien que hayas elegido quedarte. Bueno, ¿dónde estamos parados? No, a ver, yo creo que todo el proceso judicial en torno a partir del disparador del rechazo de la queja por parte de la Corte, se abre el camino a la ejecución de una sentencia, que todo está en manos del Tribunal Oral Federal, y en esta instancia el doctor Gorini, que es su presidente, pero siempre se resuelve por el tribunal, todo el proceso de la ejecución de la sentencia. Entonces, cada paso que se dé es el órgano jurisdiccional, y lo bien lo dice la ley de ejecución penal, a criterio del juez, el que debe resolver cada una de estas instancias. Por ejemplo, el balcón, internet, las redes, las visitas, todo eso va a estar contemplado dentro del otorgamiento de este beneficio excepcional que es la prisión domiciliaria. A partir de allí, todos vamos a saber cuál es el resultado del proceso, porque también hay que saber que después de esto, del otorgamiento, también existe un monitoreo. Es decir, yo te digo, bueno, a ver, Guillermo, vos vas a estar detenido y las condiciones van a ser estas. Ahora, donde vos quebrás las condiciones, te tengo que decir, vení, mirá, pasa esto, tratá de cumplirlas porque si no te vas a una prisión común. Pero Bueno, primero tenemos unos pasos, que me parece que esos Sí. pasos preocupan a unos cuantos por la convocatoria de la marcha, que entendemos va a ser muy masiva y se comprende el nerviosismo. la que genera. caravana, vos hablás de la caravana del miércoles. Exactamente. Esta situación genera cierta tensión. Entonces, la Constitución prevé que tenga que presentarse o existe una voltereta en donde el juez, en esta posibilidad que decías vos recién, el presidente del Tribunal de Ejecución, pueda decir, bueno, lo vamos a hacer de otra manera, directamente en el lugar que ya hemos aceptado para su detención. ¿Eso lo puede decidir el juez o tiene que ir sí o sí a los tribunales? No, eso lo decide el juez. Ok. Ahora, si vos me preguntás desde el punto de vista constitucional, yo te voy a decir que está el principio de igualdad ante la ley. El ejemplo práctico, te voy a dar burdo ahora, es nuestro compañero y amigo Pablo queda detenido. Pablo el miércoles tendría que ir al juzgado, lo notificarían y haría todas las cuestiones de rigor que encierran a esta cuestión. ¿Sí? Es decir, él haría el examen médico, haría seguramente las fotos, haría el pianito. Todo esto hay que ver si el juzgado, Ahora, entendiendo Diego, perdón que te interrumpa, pero Pablo, que está acá al lado mío, No tengo el 30% de los votos no fue, Claro. nacional, ¿no? no fue diputado, no fue senador, Exacto. no fue Bueno. 2 veces presidente, no fue vicepresidente y no lo intentaron matar, digamos. Por eso, Claro. Sí. a eso Ese último punto me iba. parece central. Claro. Central. A ver, vos ya te adelantaste, Guillermo, ya fuiste más rápido a donde yo iba. Yo digo, una cosa es Pablo, una cosa es Diego y capaz que otra cosa es Guillermo, pero otra cosa es una persona que fue 2 veces presidenta, diputada nacional, senadora nacional y vicepresidenta de la República. Con todo lo que encierra esta cuestión alrededor de Cristina, porque si el miércoles va a haber una caravana, ¿para qué querés una caravana? Es decir, yo si soy el juez, che, busquemos la manera de acelerar todo el proceso de ejecución sin molestar a terceros, porque Para también la evitar la libertad calle. de uno termina donde empieza la libertad del otro. Entonces, yo voy a permitir que desde San José al 11-11, a ver, primero hay que pensar por dónde van a ir por 9 de julio, para ir directamente a Retiro, van a bajar por Santa Fe, para poder dar la vuelta y bajar. Todo una Caos. cuestión que a veces vos lo podés llegar a resolver de otra manera. ¿Por qué? Vuelvo, porque estamos hablando de un personaje, de una persona que no es un ciudadano común y corriente. Ella ha sido 2 veces la primer magistrada de la República Argentina. Aquí hay que evitar evidentemente cosas graves, eso es lo principal. Exactamente, me parece. exacto, Alguien debería exacto. pensar en la seguridad de la gente que puede participar, incluso en la seguridad de la propia Cristina, porque va a tener que presentarse en ese momento en calidad de ciudadana y más allá de que tiene una custodia, va a tener que atravesar un 20% de la ciudad, entiendo en el marco de
mucha gente caminando por la calle, entrar a los tribunales, la seguridad que significa contener a esa gente en la puerta de los tribunales. ¿No? Que es un día respecto de que viene muy cargado últimamente con la impronta de la marcha de los jubilados. Claro, es cierto, marcha de jubilados. No, bueno, pero aparte, yo creo que nunca falta bueno, a ver, no es muy acá, un nabo que vaya a gritar algo en contra de la marcha y alguno se pase de la raya y termine en una gresca en la calle. Todo esto hay que contemplarlo, ¿viste? Que viene sucediendo. Claro, y viste que esto viene de ambos lados de la grieta. Es que está alterado el ánimo y ahí es donde se empiezan a confundir y donde está tan crispado. Digo, porque hay que entender, bueno, no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, pero ¿cómo haces para amordazar? Digo, sobre todo cuando sea la hora de ver qué se va a hacer con esto, qué se va a hacer con las redes, con el streaming, con el balcón. ¿Cómo haces para amordazar a la principal dirigente política de la oposición? ¿Cómo queda el mundo, Argentina en el mundo al respecto? Por supuesto, más allá de todo lo que ha obtenido, si es que lo obtuvo, pruebas la justicia, que evidentemente la Corte considera que sí. Entonces, ¿cómo se hace? Digamos, estamos en un escenario... La Corte fue la última instancia. Por eso. ¿Y qué dijo la Corte? Todo el procedimiento estuvo a derecho y las pruebas que obtuvieron los fiscales y que valoraron los jueces corresponden por la omisión de la estructura, de donde, bueno, todo lo que ya estuvimos escuchando. Pero la justicia puede considerar que no se muevan de su domicilio, que simplemente la pregunta, digamos, que me parece que la más difícil para todos los abogados constitucionalistas es entender una situación que no pasó nunca en la Argentina, en donde tendrías que amordazar, cuando nosotros tenemos presos por TikTok, haciendo boludeces todos los días, fraccionando droga el otro día. Esto está generalizado en las cárceles nacionales y cómo va a ser una suerte de mordaza para la principal dirigente de la oposición con capacidad de ganar por el 60% de los votos en la tercera sección y el 30% a nivel nacional, por lo menos, que es el núcleo duro de Cristina Kirchner. Ese es el verdadero desafío, ¿no?, para la justicia. Yo daba clases en el CUD, en el Centro Universitario de Votos, en la cárcel de Devoto. Y los chicos tenían celular, los internos, y se comunicaban con la familia. Y bueno, recientemente, me acuerdo que metí el otro día, la semana pasada, en una red y apareció un video de unas mujeres detenidas bailando una canción de cumbia. Entonces digo, a ver, hay un montón de cuestiones que ganan dinero. Perdón, Diego, tienen sistema montado donde ganan dinero a través de OnlyFans o diferentes redes. Estas personas que están privadas de su libertad tienen un lucro con el uso de estas redes, y acá sería un lucro político, si lo quisieras. Pero también hay una realidad. Es una mujer que representa una parte muy importante de la sociedad, como Diego, lo representa Mauricio Macri a otro y Javier Milei a otro, ¿no? Diego, a mí me parece lo interesante de esto, lo muy interesante de esto que estamos hablando con vos, que sos abogado, constitucionalista, que hay cosas que están escritas y vos hablabas de un principio de igualdad que todos sabemos existe en la Constitución, pero en términos fácticos no existe. Podemos decir, claro, la Corte dice que es podemos hacernos como que sí, pero todos sabemos que no, que eso no es cierto. No es literal, literal, Guillermo. No es literal. Eso por un lado. Por otro lado, esto nos obliga a entender de manera directa que claramente, más allá de qué se investigó y por qué fue condenada Cristina Kirchner, claramente, una vez que la Corte decide, se transforma en un hecho político. Eso es automático, porque es en un año electoral, porque ella ya había anunciado que iba a ser candidata, porque ya sabemos quién es Cristina Kirchner y lo que significa para un sector de la sociedad. Por lo tanto, era difícil no calcular que fallar iba a ser un hecho político. Por lo tanto, lo que pase ahora también hay que mensurarlo políticamente, más allá de que hay que aplicar la ley. Y me parece que ese es el gran desafío de este poder, la justicia en este caso, ¿no? El gran desafío es interpretar políticamente los próximos pasos para que esto vaya por un carril normal, si es que se puede, ¿no? Exactamente. Por eso el criterio de los jueces es fundamental en esta instancia. Es decir, el razonamiento propio del tribunal que tiene que llevar adelante la ejecución de la sentencia es fundamental. Entender cada una de las cosas que puede pasar. Si se equivocan, la culpa va a ser de la justicia. Si lo hacen bien, todos lo van a aplaudir. Algunos lo van a criticar, como siempre pasa en este país, ¿no? Es decir, siempre están los que critican y los que aplauden. Lo importante es que se haga
todo de tal manera que no haya personas que se vean afectadas en sus derechos, que se vean violentadas y que también, principalmente, la persona que ha sido condenada tampoco sufra una cuestión, porque ya está, la sanción penal ya la tiene. Claro. Diego, Sí. la posibilidad de que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner vaya a tribunales internacionales, más allá de que no sea vinculante y que los tiempos sean súper extensos, ¿cómo la ves y qué te parece que pueda llegar a suceder con eso? Mira, nosotros desde 1994, en realidad de los años 80, por la ley de Raúl Alfonsín, que adherimos al Pacto San José de Costa Rica, y en el 94 le dimos jerarquía constitucional, integramos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde obviamente que frente a la posible vulneración de un derecho humano, todos los ciudadanos y ONG tienen posibilidades de acceder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y si ésta encuentra la posible vulneración de un derecho, te abra la instancia para que, de forma de la instancia contenciosa, para recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son dos instancias distintas. Primero va a la comisión y si la comisión acepta y dice, ok, hubo una vulneración de derechos, como fuera, pasa a la Corte. Exacto. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que podrían hacer? Que por artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana piden una medida cautelar. Es decir, esa medida cautelar... Para que vaya más rápido. No, la medida cautelar, yo qué sé, para que la permitan ser candidata. Por eso, más rápido. Ponele, claro. Lo que sucede es que vos tenés dos antecedentes acá. Muchos agarran del antecedente Petro, que era el alcalde de Bogotá, donde obviamente... El actual presidente de Colombia. Exacto, pero a él lo habían destituido de la alcaldía como por la Procuraduría, que era una cuestión administrativa. A Cristina la juzgó y se agotó la vía interna administrativa, la vía judicial, que es uno de los elementos que te pide para vos recurrir ante la Comisión Interamericana, el agotamiento de la vía interna. Lo que hay acá el otro caso es Goodman, en México, que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ambos casos, rechazó la medida cautelar. No le funcionó. No funcionó, porque en realidad el sistema interamericano lo que hace específicamente es monitorear y observar que los estados partes no vulneren y violen derechos humanos. Diego, creo que eso es más para más adelante, no porque no corresponda, sino porque entiendo que todavía no estás detenida y me parece que todavía tenemos que pasar por esa situación. No, igual y hablábamos Guillermo, antes que de esta semana presentaron un amparo. La laxitud o no, y la comprensión o no, o la dureza o no de ver bien los hechos. ¿Por qué digo esto? Porque vas a tener algunos que digan, bueno, somos, como decías vos y como lo prevé la Constitución, de manera clara, pero también con algunas ventanas o con algunos callejones de salida para su interpretación. Algunos duros dirán, yo la quiero ver como vemos a todo el mundo bajando de un camión celular con las esposas puestas, ¿no? Habrá quien diga eso. Habrá quien diga, yo quiero ver que cumpla, como cumplen con todos los ciudadanos, que esté unos minutos en la alcaidía y que pase a la sala del juez y que el juez la notifique y que después la trasladen a su lugar de detención, que en este caso sería su departamento en Constitución. Y después vas a tener aquellos que van a decir, tratándose de quién se trata, no es necesario nada de todo eso, teniendo en cuenta que ya, como vos decías recién, el proceso penal terminó y terminó con Cristina Fernández de Kirchner juzgada, por lo tanto ese escarnio no es necesario. Yo creo políticamente que el gobierno está más cerca de esta última posición que de cualquiera de las otras que mencioné antes, más allá de que muchos crean lo contrario. Esa es la sensación que tengo. Coincido con vos 100%, Guillermo. No voy a objetar. Yo creo que, por eso siempre digo, la justicia debe contemplar todo lo que encierra el entorno de Cristina Fernández de Kirchner. No estamos hablando de Diego, o de Pablo, sino que estamos de una persona que durante 20 años fue disruptiva en la política argentina. Te guste o no te guste, es decir, yo por ejemplo, yo nunca la voté, pero te guste o no te guste, nadie puede negar que fue 2 veces presidente y fue un engranaje fundamental en el proceso democrático. Hay cosas que no se pueden tomar como una opinión, sino que es información. Eso es lo que estás diciendo, es real, es algo que pasó, es concreto. Te puede gustar o no, eso efectivamente ocurrió en Argentina y nadie lo puede desconocer. Quien lo desconoce me parece que es casi que faltarle el respeto
a la situación, no a Cristina Kirchner, Ahora, sino hablaba a la situación real. Hablaba Diego recién que la justicia va a tener que resolver mirando el aspecto político. Y te pregunto si para vos, como abogado constitucionalista, este fue un fallo político. Digo, en el momento justo, o qué valoración vos hacés teniendo en cuenta los tiempos de la Corte habitualmente, estos tiempos y la no persecución, o por lo menos ni siquiera el llamado a declarar a otros expresidentes que también tienen numerosas causas en su contra y que ni siquiera fueron llamados a declarar. Bueno, acá hay que hacer una distinción. Primero, las causas de los otros presidentes todavía no llegaron a la Corte. Acá había llegado a la Corte. Acá hay un mito que siempre se dice que la Corte en años electorales no falla o que la Corte se toma sus tiempos. Eso no está escrito en ningún lado. Voy a agarrar el código. No, es tácito. Es un pacto tácito. Es una suposición. Claro. Es un mito. Claro. En realidad es un pacto tácito. Nunca se habló, pero siempre fue así. Podría ser. Sí. Pero creo que es real que con lo que vos decís. En primer lugar, el fallo de la Corte para mí vino a revalorizar un artículo de la Constitución, el 36, que dice que atenta contra el sistema democrático aquel que se enriquezca ilícitamente con dolo del Estado, ¿no? Es decir, claramente vos cometés un delito de corrupción y tendría que caerte todo el peso de la ley. En segundo lugar, si la Corte Suprema la Corte Suprema obviamente valora los tiempos, entiende los tiempos, pero creo que es real, y no es una crítica a vos, Pablo, pero te he hablado con unos colegas. No, decime, ¿no? Tranquilo. Si la Corte fallaba después del 19 de julio, que era cuando presentaba la candidatura, esta Corte, la política. Si lo hacía después del 7 de septiembre, Cristina tiene fuero, mirá esta Corte. Si lo hace antes, hay algo que es real, que Cristina, hay que reconocerle que es muy viva, para mí, en el último tiempo, una de las personas más vivas en la política. Ella cuando dice, voy a ser candidata, pero ella hoy no es candidata. No, claro. Ella hoy no es candidata, ella solamente expresó voy a ser candidata. Es como yo ahora le digo a usted, mirá Guillermo, voy a ser candidato. Y voy a decir, qué grande Diego, cuando traigas todos los avales y la firma, vemos. Ahora, Diego, entonces, entiendo, pero vos sabés que, digamos, claramente, no sé si en relación a la simpatía que se le tenga a la ex vicepresidenta y presidenta 2 veces, lo que te dice no la Corte, la justicia nos llamó a declarar a otros presidentes también denunciados. No hablo de la Corte, hablo de la justicia. Es como uno de los argumentos, uno de los argumentos que te dicen por lo cual hablan de una justicia de doble vara. Yo no sé si esto es así.